a intentar reflexionar un poco más sobre qué está pasando, no solamente en la Unión Profesional, porque no lo conozco con suficiente detalle, sino qué está pasando en el conjunto de la sociedad española con la cuestión ambiental y la sociedad mundial, en realidad. Claro, hablamos mucho de temas ambientales, llevamos muchos años realizando estos congresos y una vez se pregunta, hace poco ha sido una de las cumbres de cambio climático, me parece que la 29, si no recuerdo mal, 28, 29, y uno se pregunta exactamente para qué sirve todo esto, ¿no? O sea, las reuniones que se hacen, los acuerdos internacionales, uno tiene la impresión de que no son suficientemente efectivos. Y uno se pregunta, en definitiva, si el cambio que es necesario, que vemos que es necesario, se está dando con la intensidad y la velocidad necesaria. Y si la respuesta es no, como creo que la mayor parte de nosotros, la cuestión siguiente sería ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? La ética ambiental está introduciéndose no solamente en los códigos deontológicos, sino también en otras muchas dimensiones de la actividad social, pero aún así vemos que no es suficiente lo que estamos viendo. Estamos cambiando valores, pero también estamos cambiando las conductas de las personas. También estamos cambiando la forma en que nos organizamos como sociedad. Y en este sentido, pues podríamos poner muchos ejemplos, pero en fin, el más obvio es el del cambio climático, en donde los datos, los mejores datos que tenemos, estos, por ejemplo, del Centro Europeo de Predicción Meteorológica, parte del Servicio Climático del programa Copernicus, pues muestran cómo las temperaturas del planeta siguen aumentando. En concreto, el año 2023 fue el año más caliente del registro instrumental, desde 1850 hasta ahora. Acercándonos, bueno, como vemos ese año, vamos a ver el siguiente, cómo está, si la tendencia se confirma, pero acercándonos al 1,5 grados, que era, digamos, el techo en el que el Acuerdo de París ya empezaba a mostrar serias preocupaciones. El máximo que se puso fue 2 grados, pero 1,5 era, digamos, ya bastante preocupante. Bien, esto está ocurriendo, o sea, la evidencia científica es clara, muy poca gente ya discute estas cuestiones, pero a la vez vemos cómo las emisiones siguen en aumento. Los distintos acuerdos internacionales, los más conocidos han sido el Protocolo de Kioto, que se acordó en el 97, pero se puso en efecto en el 2003, el Acuerdo de París del 2015, pues no parece que estén cambiando mucho las tendencias, más allá de ese valle que aparece con motivo de las restricciones al transporte del COVID. Estamos emitiendo en torno a 37.000 millones de toneladas de CO2 y dentro de los distintos escenarios que se plantearon en el último informe, no este reciente, sino el anterior, del IPCC, esos escenarios de posible cambio de temperaturas a final de siglo se planteaban, como vemos, varias opciones y el dato que tenemos en el 2023 se parece bastante a la previsión más negativa, más, digamos, preocupante, en torno a entre 3 y 5 grados de aumento al final del siglo. Luego, no parece que estemos actuando de manera eficiente para resolver este problema concreto. Ya digo, hay otros problemas ambientales, obviamente. Este está ligado a muchos otros, a biodiversidad y otras cuestiones, pero claramente en este no estamos actuando acorde con lo que, digamos, la mejor ciencia disponible nos está indicando. Luego, por tanto, uno se pregunta si es suficiente la ciencia para cambiar. ¿Es suficiente conocer los problemas ambientales para resolverlos? Evidentemente la ciencia es muy importante, conocer bien lo que está pasando, los factores, lo que hay detrás, qué podemos hacer al respecto, es muy importante, pero también no solo se trata de saber, sino también de querer. Y el querer pues tiene que ver mucho con nuestro cambio de valores, que priorizamos más y menos, y el último paso sería el hacer. Saber, querer, hacer. ¿Estas tres cosas están ligadas o no están ligadas? ¿Y por qué no están ligadas? A mi modo de ver no están todavía ligadas y hay un elemento de fondo que hay bastantes autores que están ya promoviendo, que es la idea de la conversión ecológica, que como cualquier conversión pues lleva consigo unos cambios personales en la forma en que hacemos las cosas cada uno de nosotros y unos cambios sociales, porque al fin y al cabo la sociedad no es más que la suma de las actividades de las personas. Luego, claramente, esos tres elementos de cambio de actitud, de valores, cambios de estilos de vida y cambios sociales, pues todavía estamos lejos de llegar a efectuarlos.
Entonces, pensando un poco en esta cuestión, creo que vale la pena reflexionar sobre cómo ligamos estos tres elementos que acabo de citar: la ciencia, los valores y los hábitos o virtudes, ¿no? Como decía la ética de la virtud de Aristóteles, y luego la tradición judeocristiana occidental pues siempre califica hábitos como hábitos buenos, ¿no? Como virtudes. En definitiva, ¿qué sabemos, qué queremos y qué hacemos? Bueno, en principio la ciencia apunta en una determinada dirección. En la cuestión está del cambio climático, pero en otras muchas cuestiones ambientales. A veces uno se pregunta si esa ciencia realmente está suficientemente conocida y suficientemente aprehendida, con H, por las personas de la calle. Y lamentablemente no, yo creo que no. Es más, a mí cada vez me preocupa más que resulta paralelo el aumento increíble de evidencias científicas en una dirección, caso concreto del cambio climático, pero es un tema muy controvertido, y cada vez más el aumento de las personas escépticas ante esta cuestión. Dices, pues no acabo de entender demasiado, realmente no es. Pero en fin, el problema principal, a mi modo de ver, es que a veces se confunde la ciencia con la información, con la que recibimos a través de los medios, que no siempre es adecuada, por los dos lados, por los entusiastas del cambio climático, que a veces no son suficientemente precisos cuando matizan las cosas, y por parte de los escépticos, que bien con honestidad o sin ella, no lo sé, entiendo que son honestos todos, pues están criticando cosas que realmente no tienen mucho que ver con el estado actual de la ciencia. Y, por supuesto, la ciencia no avanza cuando se confunde con la ideología. Claro, cuando detrás de una cuestión científica estamos entendiendo una cierta postura política, pues es muy difícil que esto avance. Una de las muchas charlas TED, por ejemplo, que hay sobre temas de cambio climático, cuentan la protagonista de la que está dando la charla, que es una profesora de geología en concreto de la Universidad de Texas, y empezó a hablar de esta cuestión. Introdujo la cuestión del cambio climático, los problemas que eso tendría, y al terminar la clase le preguntó un alumno: «Usted es demócrata, ¿verdad?». Y dijo: «No, yo soy canadiense». Sí, porque parece que en Estados Unidos, si uno está a favor de una cierta cosa, tiene que ser del determinado partido político, ¿no? Cosa que realmente no tiene mucho sentido, ¿no? No me imagino, no sé, al PSOE y el PP o Vox discutiendo sobre los agujeros negros, ¿no? Pero, en fin, sobre este tema se discute, ¿no? Aunque con muy poca base muchas veces, pero, en fin. La ciencia, ¿no? ¿Realmente sabemos lo que decimos que sabemos? ¿O ese conocimiento se distribuye suficientemente? Los valores. En teoría, la ciencia debería de alguna manera modificar nuestros valores, aunque en la práctica no es así, puesto que tomamos decisiones con muchos otros criterios. Entonces, realmente queremos ese cambio, y vemos que hay una cierta disfunción entre lo que la gente piensa y lo que la gente hace. Este es uno de los resultados de la encuesta que sacó el Instituto Elcano poco antes del COVID sobre la opinión de los españoles ante el cambio climático, y decía que el 97% de los encuestados estaban de acuerdo con que existía un cambio climático, pero solamente el 57% estaría dispuesto a hacer algo al respecto, algo que le afecte personalmente. Es un ejemplo concreto, pero bueno, luego pondré algún otro sobre esta cuestión. Claro, lo que sabemos, lo que queremos, pues debería de confirmar lo que hacemos diariamente en nuestra vida cotidiana. Y en este sentido, pues creo que es interesante darle vueltas a qué es lo que motiva nuestras acciones, por qué cambiamos nuestros hábitos. Aquí el ejemplo que se pone siempre es el dejar de fumar. Ya hay poca gente que fuma, pero bueno, todavía vale como ejemplo, o el que quiere ir al gimnasio, que esto más extendido. Ahora que llega la Navidad, después de los turrones, pues la gente que irá al gimnasio no va a ponerse después en forma. Bueno, este es un gráfico sacado de... Tenemos aquí una pequeña... Ya. Un gráfico sacado de un profesor de la Universidad de Stanford, ¿no?, que simplifica, digamos, el cambio de valores, el cambio de comportamiento en tres elementos, ¿no? La motivación, la habilidad, la capacidad de hacerlo y ponerse, ¿no? Dice, bueno, pues ahora cuando acabe los Reyes me voy al gimnasio ya definitivamente, o dejo de fumar o cualquier otra cosa, ¿no? Claro, al final el comportamiento de las personas, pues él lo representa, y creo que gráficamente tiene su interés en estos dos ejes, ¿no? Por un lado, la facilidad para hacer cosas, pues yo qué sé, voy a dejar de comer carne, voy a ser vegano, pues hombre, eso tiene una cierta dificultad, ¿verdad? Frente a las motivaciones. Y claro, lo lógico y natural es que uno empiece
por aquellas cosas que son muy fáciles, que no requieren un gran convencimiento, pero que en el fondo es el camino para empezar a andar en una determinada dirección. Cuando hay más confianza, pues claro, uno puede hacer cosas que le cuestan un poco más y llega un momento en el que puede hacer cosas que son relativamente costosas, porque uno está muy convencido del asunto. Entonces, claro, al final, el preguntarnos qué nos hace cambiar, qué hace que nuestros hábitos sean distintos, que tomemos la decisión de hacer algo distinto a lo que hacemos rutinariamente, pues está motivado por distintas cosas. Una muy sencilla es la conveniencia personal, pues me reporta más beneficios, más dinero, más placer, o simplemente es la rutina, pues es lo que hago siempre, ¿no? Y entonces me mantengo en el patrón. O el miedo a las repercusiones, el famoso asunto de si le pago con factura o no le pago con factura, ¿no? Tan socorrido en la sociedad española, que siempre me llama la atención esto de cuando llega el fontanero y te pregunta, ¿pero esto va con factura? Pues es que no conozco nada en España que vaya sin factura, ¿no? Pero, en fin, la responsabilidad ética, los valores que uno tiene, las convicciones, las prioridades y, finalmente, pues una cierta conexión espiritual también, que en el fondo lleva a esas cosas que son más profundas en cada uno de nosotros y que, de alguna manera, nos permiten conectar, lo que llamamos, me gusta mucho la palabra empatía, la palabra griega, ¿no? Que en el fondo es pensar con, sentir con, mirar de otra manera. Estas motivaciones pues nos llevan a tomar decisiones que son más o menos profundas o costosas dependiendo de cuál sea el origen de ese cambio, la explicación de ese cambio. Y a mi modo de ver, en estas 4 que he puesto van en orden ascendente, ¿no? O sea, cuanto más conecta uno espiritualmente, cuanto más digamos conecta también con sus valores, los cambios pues van a ser mucho más duraderos y más profundos. Claro, la cuestión ética, que es muy importante, no cabe duda, y en el fondo, cuando hablamos de códigos deontológicos, estamos hablando de la ética del deber, de alguna manera, ¿no? La deontología, pues, bueno, podríamos remontarnos a Kant, en fin, pero en el fondo siempre es lo que es necesario hacer, el deber. Claro, el deber es muy importante, no cabe duda, pero muy poca gente se mueve por el deber. Vamos a ver, se mueve por el miedo a las consecuencias muchas veces, ¿no? Pero muy pocos de nosotros nos sentimos entusiasmados ante el deber, ante tener que hacer algo porque hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que, bueno, uno de los pioneros de la ética ambiental, Aldo Leopold, escribió en el año 49 que ningún cambio ético importante se llevó a cabo sin un cambio interno en nuestros intereses intelectuales, lealtades, afectos y convicciones. Es un cambio ético más profundo que el deber por el deber. Entonces, el deber nos mueve a la acción. Pues a mi modo de ver, no tanto, porque muchas veces esos valores no se transforman en hábitos por falta de coherencia, por incapacidad, porque nos cuesta hacerlo o porque la influencia social nos pesa excesivamente. Enfrentarnos al resto del mundo, digamos, ser una pieza aislada, pues a todo el mundo le puede costar un poco, aunque eso suponga de alguna manera traicionarse a sí mismo, traicionar nuestras propias convicciones. Esa disfunción que antes he citado entre valores y actuación está presente en muchos estudios que se han hecho sobre la percepción de los españoles ante la cuestión ambiental, pero bueno, también de otros países. En otro estudio que hizo la Fundación Endesa sobre la posición de los jóvenes, sobre todo ante la cuestión ambiental, pues se les preguntaba si se debería dar protección a la cuestión ambiental, aunque ello signifique recortar algo nuestro nivel de vida. Es una pregunta bastante densa, ¿no? No simplemente que esto es importante, sino si esto incluso me afecta a mí, ¿debería de darse prioridad al medio ambiente? Y el 85% dijeron que sí. O sea que en principio estaban de acuerdo con eso, ¿no? Ahora bien, en el mismo cuestionario se les preguntaba cuánto estarían dispuestos a pagar más por usar, por ejemplo, solo energía renovable en sus hogares, y apenas el 12%. Como vemos, hay algunos que también están dispuestos a pagar un poquito, pero ese poquito más realmente no es significativo, ¿no? Siempre se habla, digamos, como un cambio a partir de un valor un poco más alto, ¿no? Bueno, en cualquier caso vemos que, una vez más, una cosa es lo que uno ve o lo que uno, en principio, los valores que uno tiene, y otra es lo que realmente lleva a cambiar, ¿no? A implicarnos en el problema. Y claro, si no nos implicamos en el problema es muy difícil resolverlo. Alfredo Marcos, un filósofo de Valladolid que ha trabajado bastante en la cuestión ambiental,
pues de alguna manera reflexiona sobre este tema que a todos nos pasa, ¿no? Ya los clásicos latinos eran conscientes de que tantas veces el vidio meliora provoque deteriora sequor, o sea, que veo lo mejor, conozco los valores, lo apruebo, acepto que tengo un deber, pero hago lo peor. Luego no soy consecuente con eso. Mi acción y mi conocimiento siguen caminos divergentes. El mero conocimiento de los valores y de los deberes no nos mueve, no es capaz de impulsar ni de sostener nuestra acción. Por ello, dicho conocimiento, con ser necesario, no es suficiente. Entonces, ¿qué más es necesario para que esa concepción, para que ese valor, para ese cambio de mentalidad se confluya hacia un cambio efectivo de mentalidad y de valores y de estilos de vida? Bueno, pues a mi modo de ver, deberíamos de cambiar la ética de la responsabilidad, o mejor dicho, de ampliar la ética de la responsabilidad por la ética del cuidado. Y de alguna manera subrayar la virtud frente únicamente al deber. En el fondo, conectar emociones y valores. Yo creo que todas las personas somos conscientes de que las grandes decisiones que hemos tomado en la vida siempre han sido porque hay algo que nos ha llegado al alma, ¿no? Porque hay algo que nos ha emocionado, algo que nos ha hecho conectar con. Y nos queda bastante para que eso lo hagamos con la naturaleza. Claro, ¿con cuál de estas dos imágenes nos sentimos más identificados? En principio, la belleza nos tira mucho más que el deterioro, ¿no? El deterioro nos crea una conciencia negativa, de culpabilidad, pero me parece que tenemos que subrayar lo positivo, ¿no? Para cambiar deberíamos de subrayar lo que nos emociona de alguna manera. La actitud contemplativa, y aquí voy a uno de los elementos más importantes de esa conexión entre valores y emociones, recuperar la capacidad contemplativa del ser humano, en el fondo es la capacidad de asombrarse ante lo que tenemos a nuestro alrededor. De tal manera que consideremos la naturaleza como un lugar en el que habitamos, como una casa común, y no como algo que podemos analizar, manipular, abusar o poseer, ¿no? De una manera que digamos, nos aliena, ¿no? Nos saca de nosotros mismos. Y hay muchas ideas en este sentido que pueden ayudar, ¿no? Pues subrayar las motivaciones positivas, porque las personas se mueven más por la satisfacción de hacer algo bien que por evitar una culpa, que la culpa, digamos, a veces acaba en el miedo y acaba en el olvido, de alguna manera. Estimular el convencimiento, subrayar ejemplos de cambio. Ahí, por ejemplo, aparece una fotografía de un bosque escuela, que aquí en España hay pocos, pero en el norte de Europa va habiendo bastantes, en donde los niños desde pequeños pues son capaces de sentir ¿no? De estar ahí, ¿no? De aprender muchas cosas estando en un entorno natural. Claro, una persona que se ha educado así, obviamente, pues no hay que contarle mucho sobre la cuestión ambiental, ¿no? Porque haga lo que haga, va a tener esas prioridades. Cultivar las virtudes. La conversión ecológica que antes decía lleva consigo un cambio de comportamiento y eso tiene que manifestarse en unos hábitos. Los hábitos, como digo, tradicionalmente se llaman virtudes, los hábitos buenos. Pues la alegría, la compasión por las demás personas que sufren las consecuencias de los problemas ambientales, lo que hemos visto estos días en Valencia, pero en otros muchos lugares del mundo. La serenidad, la gratitud, la inspiración, el asombro. Vivimos demasiado rodeados de pantallas y muchas veces es difícil conectar con algo tan sencillo como mirar una hormiga paseando con una paja que es 3 veces más grande que ella, ¿no? Y dice, Dios mío, ¿qué hace este bicho? Pues ahí está, ¿no? Asombrarse con eso, ¿no? Hace mucho tiempo estuve en Canadá en un museo de ciencias naturales que tenía una de las atracciones que tenía allí era un panel de abejas que salía un tubo hacia el exterior y entonces uno podía observar qué hacía una abeja desde que entraba, o sea, todo el recorrido que hacía era impresionante. Uno me entretuve allí bastante tiempo y bueno, claro, esto un niño, pues si está mirando constantemente un móvil y jugando a los marcianitos, pues claro, si no ha matado a 5 marcianitos en 15 segundos, pues es difícil que tenga atención, ¿no? Entonces, claro, mirar una abeja le puede costar un poco más. En fin, hemos perdido bastante esa capacidad de contemplar, que en el fondo es la base del asombro y en el fondo también es la base del cambio. Y bueno, esta frase del Papa Francisco en la Laudato Si me parece especialmente relevante, ¿no? Solo a partir del cultivo de virtudes es posible cambiar, ¿no? Es posible tener un compromiso profundo. Y en ese sentido, pues descubrir nuevas motivaciones. También se habla mucho de que el cambio de las personas tiene que ver con la autopercepción de que son capaces de hacerlo y de que lo que hacen tiene impacto, ¿no? Claro, objetivamente hablando, que tú consumas menos, que tú tengas una huella de carbono más baja, no va a modificar las emisiones del planeta, obviamente.
pero claro, en el fondo deberíamos de ser capaces de disfrutar haciendo cosas que entendemos que son buenas para nosotros, porque no solamente es una cuestión de coherencia, sino también es una cuestión de que hacer el bien es una cosa buena, es una cosa que nos debería de hacer felices, ¿no? Independientemente de que el resto de la humanidad haga otras cosas. Aunque generalmente si uno hace eso y lo pasa bien, la gente que nos rodea también de alguna manera se sentirán atraídos por esto, ¿no? En el fondo, creo que se trataría de ir más allá de la ética de la responsabilidad y no tanto preguntarse qué debo hacer, sino qué clase de persona quiero ser, ¿no? Qué tipo de valores quiero que en mi vida y qué tipo de acciones quiero que en mi vida definan, ¿no? Y bueno, recojo este otro cita de un libro sobre la conversión ecológica de un americano que en el fondo indica que cualquier conversión implica enamorarse, porque solo el amor hace posible el cambio de comportamiento. En definitiva, la conexión entre saber, querer y hacer pues debería de basarse en una cierta capacidad de admirarnos ante lo que nos rodea y de intentar cambiar nuestra manera de verlo. En definitiva, me parece que la responsabilidad es muy importante. Obviamente los códigos deontológicos se basan en la responsabilidad, pero hay que dar un paso más si queremos que esas acciones sean de fondo. Y eso implica la empatía, ¿no? El darnos cuenta de él, intentar conectar con las personas, pero también con el resto de los seres vivos que comparten con nosotros el planeta. Y eso implica pues cambiar esa ética del deber por una ética que tenga en cuenta más, ¿no? Porque la justicia solo no muchas veces deja a las personas heridas, ¿no? La justicia estrictamente hablando, ¿no? Y a veces hay que ir más allá de la justicia. La emoción, mejor que solo la intelección, y promover el cambio conectando estos tres elementos.